¿Qué es lo que pretendemos con CLIAD, con la clínica de acompañamiento terapéutico, que ya les mencionábamos nosotros, que es al final de cuentas una clínica mariana, en donde queremos venir a la escuela de María, donde recibimos esa salud anímica por parte de nuestra Madre Santísima, y que el Señor Jesucristo es el que dispone de ello. Bueno, ¿qué buscamos nosotros en CLIAD, ¿no? En la clínica de acompañamiento terapéutico? Buscamos la salud espiritual. La salud espiritual. Eso es lo que buscamos y eso es lo que queremos lograr a través de la formación de los diferentes hermanos que han entrado al diplomado y que quieren ser psicólogos católicos, que quieren estar dándole seguimiento y acompañamiento a sus hermanos. Obviamente el perfil de un psicólogo católico tiene que sujetarse de alguna manera al perfil que en un momento dado nos exige el Señor y nos exige la Madre Santísima, que no es otra cosa más de que tener una verdadera vida espiritual. Entonces, un buen psicólogo es aquel que puede ser un buen director espiritual, pero que comienza con su propia vida, tiene una buena estructura de vida espiritual. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros en CLIAD? Que tengamos nosotros una salud espiritual, es decir, que no nos quedemos nada más en la parte intermedia, que es la psíquica, anímica, sino que vayamos a lo vertical, que es la dimensión espiritual. Ya sabemos nosotros que el ser humano es un componente que le permite tener tres dimensiones: la parte corporal, somática, la parte psíquica, anímica, y que tiene la más grande, la más trascendente, que es la dimensión espiritual. La dimensión espiritual es la que nos hace divinos, la que nos conecta con lo divino, ¿sí? La parte anímica no nos hace divinos. Las bestias tienen una parte, una estructura psíquica, anímica, de acuerdo. Los mismos vegetales tienen una estructura anímica porque tienen alma. Entonces nosotros como seres humanos tenemos una estructura psíquica, pero que está conectada con una dimensión más grande que lo hace trascender, que es la dimensión espiritual. Ahí es donde se juega el papel más importante de los desórdenes de comportamiento, en la dimensión espiritual, ¿sí? Que está conectado obviamente con la estructura psíquica del ser humano. Eso es lo que pretendemos en CLIAD, que atender la parte psíquica en su conexión con la espiritualidad, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, dentro de este programa, y como ya habíamos cerrado en el bloque anterior, para entender estos tres enemigos del alma, necesitamos primeramente que todo católico, y eso lo saben ustedes, tiene que tener una lectura de la realidad, y su lectura tiene que ser teológico-histórica. ¿Qué quiere decir con esto? Que los acontecimientos de la vida no suceden al azar, sino que suceden por una intervención de Dios, en donde Dios puede permitir situaciones y Dios puede actuar de manera directa. Y aquí es donde entra, cuando ya el católico empieza a entender, a darle una lectura de la realidad de manera teológico-histórico, va a empezar a comprender que las cosas que suceden en su vida personal suceden también porque juegan un papel importante dos personajes, que es Dios, obviamente, como tu creador, y el maligno. Entonces, un personaje que siempre tiene que estar en las lecturas de un católico, en las realidades, siempre tiene que ser el maligno. El maligno aparece en los acontecimientos de la historia. Es un misterio. O sea, desde la existencia del maligno ya es un misterio. ¿Por qué existe el mal y por qué existe el maligno? Esa es una pregunta de carácter filosófico, teológico. O sea, primero el mal, ¿no? Pensar en el mal como tal.
Pensar en el mal, se piensa en un maligno. No puede existir un mal sin maligno. Existe un mal porque hay un maligno que genera esta maldad. Entonces el católico está obligado a leer los acontecimientos siempre en clave teológico histórico, en donde interviene Dios, pero también interviene este personaje del maligno. Y es entonces cuando aparece este maligno, ¿cómo se presenta? Se presenta a través de los tres enemigos que tenemos nosotros, que ya les mencionaba. El maligno va a manifestarse a través de los tres enemigos del ser humano, en este caso de nosotros como cristianos católicos. Y ahora yo lo pongo como el enemigo del verdadero católico. Yo lo pongo así como los tres enemigos del verdadero católico, porque hay católicos que son muy amigos de esos tres enemigos. Hay católicos que pueden ser perfectamente, yo soy amigo del mundo, yo soy amigo del maligno, y yo soy amigo de la carne como tal, de los vicios, ¿verdad? Entonces, los tres enemigos del verdadero católico, o sea, cuando tú lo ves ya como un verdadero enemigo. De esos tres enemigos, se pensaría, mucha gente piensa, y se ha equivocado, piensan que el enemigo que más incide en los desórdenes de comportamiento es el demonio como persona, como tal. Yo les dije que el demonio está de manera transversal así en los tres enemigos, en el mundo, en los malos hábitos y el demonio como persona. El demonio está en los tres, obviamente. Pero mucha gente cree que el demonio como persona es el que más incide en los desórdenes de comportamiento, y no es así. ¿Cuál es el enemigo que más desordena los comportamientos de una persona? De los tres enemigos, ¿cuál creen que es? La carne. Es decir, los malos hábitos que tú fuiste adquiriendo, los desórdenes que tú tienes en tu comportamiento, provienen de ti mismo. Tú has permitido el desorden en tu vida por tus malos hábitos. Entonces, el tercer enemigo más peligroso eres tú mismo, tus malos hábitos. Eso es lo que quiere atender CLIAD, que seas consciente de que tú eres el primer enemigo de ti mismo, y por eso no creces, y por eso no evolucionas, y por eso no te sanas psicológicamente. ¿Por qué? Porque tú ya te das palmadas a ti mismo, porque tú vives las 24 horas contigo y ya te acostumbraste a vivir así. Ya así me acostumbré, pero no es la mejor forma de vivir, pero ya te acostumbraste. ¿Por qué? Porque no queremos nosotros dar un paso al cambio. Lo que yo les decía al inicio, o sea, tú no quieres que te muevan tu estructura que ya fuiste creando. ¿Desde cuántos años tienes que formaste una estructura psíquica en tu vida, un sistema de pensamiento y por lo tanto un sistema de comportamiento? Tú lo fuiste forjando, nadie te lo hizo. Si eres un bebé, yo llegué a tener pacientes que tenían 23 años, 24 años, el muchacho, y decía, y yo de repente le preguntaba, ¿y por qué no estudias? ¿Y por qué no trabajas? No estudias ni trabajas. No, pues es que tuve un papá que era un borracho, una mamá que era así. Bueno, si tuvieras 3 años, yo te diría que estás muy bien. A ver, llámale a tu papá y a tu mamá, a ver, ¿por qué traen este niño así? Pero resulta que tienes 23 años, hermano. No puedes pasarte la vida, no, yo soy una cosa a perder porque mi papá fue así, mi mamá. No te puedes pasar la vida así. Y muchos de nosotros podemos caer en esa trampa. Este enemigo somos nosotros mismos, pero estamos tan acostumbrados, nos apapachamos a nosotros mismos, nos acostumbramos a nosotros que vivimos ya con nuestros vicios. Y el demonio está feliz, pero no queramos echar la culpa a Dios de todo, ni tampoco al demonio de todo. Por eso esos tres enemigos que nosotros tenemos, hay el enemigo que somos nosotros mismos, que es la carne, que son nuestros malos hábitos. Nosotros somos los directamente responsables. No puedes culpar al maligno. Tú no, de tus malos hábitos no puedes culpar a nadie. Nadie te puede poner un revólver en la cabeza para decirte tienes que adquirir este mal hábito, este vicio en tu vida. Nadie. Los adquirimos porque queremos, ¿de acuerdo? Entonces, en CLIAD decíamos nosotros
Porque Clear, ¿qué es lo que quiere atender? Quiere atender tu salud espiritual, psíquica, espiritual, y sobre todo enfatizando el tema de tus desórdenes de comportamiento que tú te provocas, ¿sí? Estos malos hábitos que decíamos nosotros son desórdenes de comportamiento, y estos desórdenes de comportamiento, fíjense bien, un desorden de comportamiento se lleva justamente como consecuencia de un sistema de pensamiento. Es de cómo tienes tú la estructura de pensamiento, cómo piensas, se desprende el cómo actúas. Del cómo piensas se va a desprender el cómo actúas. Por eso nosotros tenemos que atender siempre esta parte de cómo son tus sistemas de pensamiento, tus estructuras de pensamiento, cómo piensas, cómo fuiste formado en tu vida para tu estructura de pensamiento que hoy tienes, cómo te formaron tu padre, tu madre, qué escuela de pensamiento tuviste en casa, porque de ese sistema de pensamiento se va a desprender el cómo te comportas, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de estos desórdenes de comportamiento, tenemos que tener claro, para nosotros los cristianos católicos, que detrás, y ya lo habíamos dicho, que detrás de cada desorden existe un pecado. Entonces, para nosotros los católicos, tenemos 7 modalidades de desórdenes de comportamiento. Cualquier comportamiento que tú tengas cae en uno de estos 7, los famosos pecados capitales. Cualquier comportamiento desordenado entra en uno de estos 7. ¿Se acuerdan ustedes que por ahí les comenté, lo dije en una ponencia, obviamente se los dije a los alumnos, pero para los que no son alumnos, pues esto quizá no lo han escuchado, que originalmente Evagrio, que fue un padre del desierto, un monje del desierto, que fue el primero que habló de los 7 pecados capitales, ¿sí? Era un psicólogo. Este monje era un psicólogo, y estamos hablando del siglo V, cuarto, en donde hizo un análisis introspectivo y empezó a pensar, ¿por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué el monje se comporta mal? Y él empezó a hacer un análisis y salieron los famosos 7 pecados capitales. Originalmente él mencionó 8. Los pecados empiezan en la mente y se concluyen en los comportamientos. Por eso yo les decía, siempre tenemos que ver cómo es nuestro sistema de pensamiento, cómo se forjó nuestra estructura mental, qué tipo de escuela mental tuvimos en casa, cómo fuimos nosotros de niños, adolescentes, jóvenes, estructurando nuestro sistema de pensamiento, porque de ahí se desprenden los comportamientos. Acuérdense ustedes, y les recuerdo, cómo el demonio llegó a la estructura de pensamiento de Eva. Así es como comenzó el pecado. El comportamiento en Eva empezó en la mente, empezó en la cabeza, porque llegó el demonio a tratar de alterarle la realidad, es decir, que leyera la realidad de manera distinta. ¿Cómo leía la realidad Eva? Dios le dijo, lo hice para todos, para usted, para ti, para Adán, cosmos ordenado, maravilloso. Solamente hay un árbol del cual no pueden comer. O sea, obedézcanme en esta ley que les estoy dando. Esa era la estructura de pensamiento de Eva. Podemos comer de todos los árboles menos de aquel. Cuando llega el demonio le dice, no te creas, le cambió el sistema de pensamiento. No es como te dijo aquel, es como te voy a decir yo. Si tú llegas a comer de ese árbol, serás como Dios. Entonces le cambió la manera de pensar. Ay, tienes razón. O sea, Eva cambió la estructura de pensamiento. Te creo más a ti, me convence más tu sistema de pensamiento que tú me estás diciendo. Y obró en consecuencia
de su cambio de mentalidad. Al cambiar la mentalidad, cambia su manera de comportarse. Por eso aquí está la clave, y yo lo he dicho en las ponencias, la clave de ordenar o desordenar tu comportamiento está en la conversión, porque la conversión viene de metanoia, metanús, cambio de mentalidad. La verdadera conversión es un cambio de mentalidad. Entonces la mentalidad, fíjense bien, la conversión se da en dos niveles: a nivel intelectual y la conversión a nivel emocional o afectiva o volitiva, es decir, desde la voluntad, desde donde entran las acciones, acá entran los pensamientos. Una conversión, para que se dé una verdadera conversión, un cambio de vida de una persona, se tiene que llegar a las dos dimensiones. A la conversión intelectual, primero empieza aquí. Tienes que tener una conversión intelectual, un cambio de mentalidad, un metanús, un cambio de estructura mental. Para que Pablo dejara de perseguir cristianos, tuvo que cambiar primero la mentalidad. No estoy bien, esto que estoy haciendo no está bien. Para que todas las personas que ustedes conocen que han tenido una conversión, los santos que tenemos nosotros, primero empezó la conversión intelectual. San Agustín primero tuvo que cambiar el sistema de pensamiento. No está bien la estructura, cómo pienso no está bien. Necesito cambiar esta forma. Y todos, Zaqueo, María Magdalena, todos de los que tengas tu noción de que tuvieron conversiones radicales, comenzaron con una conversión intelectual, sistema de pensamiento, porque por ahí empieza el maligno, por la parte intelectual. ¿Qué va a hacer? Te va a plantear la realidad de manera distinta. Chequen ustedes hoy cómo el demonio, este plan, este proyecto de conversión, de metanoia, le ha salido muy bien, le ha cambiado la mentalidad al mundo. Chequen ustedes hoy. El demonio le ha cambiado la mentalidad al mundo. Él logró la conversión del mundo, conversión para mal. Le cambió el sistema de pensamiento. Vean ustedes cómo piensa el hombre hoy. Hemos llegado a la locura. Eso de la autopercepción, eso es una locura. Eso es un cambio de una metanoia. Se dio un cambio de mentalidad. Y ahora tú ves una persona que dice: yo me siento me siento una mascota, y eso soy. Y quiero que me trates como una mascota. ¿Por qué? Porque yo me autopercibo como esto. Cambio de mentalidad. El demonio ha hecho que venga un cambio de mentalidad. Cuando tú cambias tu mentalidad, es decir, la conversión que empieza a nivel intelectual, y luego viene la parte volitiva, la parte de tu voluntad, la parte de las decisiones. Decido comportarme así. Cuando tú complementas las dos conversiones, la intelectual y la volitiva, la afectiva, la emocional, es entonces cuando tienes un cambio radical, para bien o para mal, porque el concepto de conversión no es una cosa nada más buena. La conversión es un proceso que también el demonio lo ha tomado para mal. Tú puedes tener una conversión para mal, dejas de pensar ordenadamente, comienzas a pensar desordenadamente. Antes te comportabas ordenadamente, ahora actúas desordenadamente. Tuviste una conversión para mal. ¿De acuerdo? Entonces hay que estar muy atentos a nuestra conversión, metanús, cambio de mentalidad. ¿Cómo es mi estructura mental? Porque por ahí va a llegar el maligno. Te va a llegar por medio de estas 7 opciones. O por la soberbia, o por la gula, por la lujuria, por la avaricia, por la envidia. Y son sistemas de pensamiento. Los 7 pecados capitales son sistemas de pensamiento, estructuras de pensamiento. Yo decido pensar con la estructura de la soberbia. Yo decido pensar solamente con la cuestión de la gula. Yo decido pensar solamente con la lujuria. Y ustedes por eso se van a dar cuenta que hay gente que su vida gira en torno a la lujuria. Gente que su vida gira en torno a ver qué come, a ver qué ingiere, a ver qué se mete, qué se pone, ¿sí? Gente que su vida está estructurada en la avaricia.
Gente que su vida, ¿por qué? Son sistemas de pensamiento que el maligno te los pone como agradables. Los sistemas de pensamiento que propone Satanás son muy agradables. ¿Tú crees que iba a llegar con Eva y le va a decir, pues mira, te voy a poner un sistema de pensamiento distinto, pero pues no creas que es muy agradable? No, se lo iba a poner de una manera, mira, es que si tú llegas a probar de este árbol, tú vas a ser como Dios. No, pero se le puso atractivo a Eva. Si voy a ser como Dios, pues entonces así te lo va a plantear a ti. Ahora bien, a estas alturas los que hicieron sus talleres ya saben cuáles son sus pecados dominantes. ¿Sí saben o no? Ya saben cuál es su pecado dominante. Esa es tu estructura de pensamiento. Esa es tu estructura de pensamiento. Tú piensas con la avaricia, con la ira, con la lujuria, con la envidia, con la gula. ¿Cómo es tu sistema de pensamiento? Tienes que cuidar mucho ese sistema de pensamiento. Ahora bien, nosotros sabemos que no quedamos tampoco limitados en el tema de los pecados, porque también el Señor nos ofreció el remedio, y ya lo sabemos nosotros. Ante cada sistema de pensamiento, que en este caso es un sistema de pensamiento que está estructurado en la soberbia, en la gula, en la avaricia, en la lujuria, en la envidia, en la ira, también hay otros 7 sistemas de pensamiento que están estructurados en la contraparte. Hay gente que estructura su sistema de pensamiento en base a la humildad, en base a la templanza, en base a la generosidad, en base a la castidad, en base a la caridad, en base a la paciencia, en base a la diligencia. ¿Sí? Entonces, el Señor no nos arrojó, digamos, del paraíso a Adán y Eva con sus vicios. Ahora sí, tú vas a tener que enfrentar tus vicios y vas a tener que atender este problema, estos sistemas de pensamiento, sino que también nos dio la contraparte. Nos está dando la oportunidad también nosotros de estructurar sistemas de pensamiento distintos. Entonces, cuando una persona comienza a estructurar un sistema de pensamiento en orden a virtudes, no a vicios, virtudes, porque esas son virtudes: la humildad, la templanza, la generosidad, la castidad, la caridad, la paciencia, la diligencia, son virtudes. Y son virtudes que obedecen a estructuras de pensamiento. Una persona que estructura su vida con humildad tiene un comportamiento consecuente con este sistema de pensamiento de humildad. Una persona que va estructurando con la templanza, su estructura con la templanza es una persona que está capacitada ¿para qué? Para saber dominarse. Como dirá San Pablo, tu Dios es el vientre. O sea, yo debo tener el dominio sobre mis deseos y mis impulsos. ¿Qué te dice la psicología de hoy? Tú vive de acuerdo a, no las virtudes, a los vicios. ¿Son las sensaciones? No, hermano, tú, el que te la hace te la paga, y tú eres grande, tú eres poderoso. Date los gustos, te lo mereces, la gula, ¿no? Tú puedes puedes envidiar. Son las estructuras del pensamiento del mundo de hoy, en base a los vicios, no a las virtudes. Estamos nosotros llamados, como cristianos católicos, a estructurar tu vida en base a un esquema de virtudes, no de vicios, de virtudes. Y aquí es donde entra justamente, ¿qué sigue entonces? Hasta aquí llega el segundo taller. O sea, aquí hemos hecho una síntesis, hasta aquí llega el segundo taller. Se supone los que ya hicieron sus talleres y todo esto, a estas alturas, saben muy bien detectar qué estructura de pensamiento tienen, cuáles son sus vicios, cuáles son sus pecados dominantes, cuáles son las contrapartes de estos vicios y demás. ¿Qué sigue, padre? Aquí es donde entra la parte tercera del taller.
Sí, que sigue un plan psicoterapéutico con tu psicólogo y con tu psiquiatra. Ya dijimos nosotros que nuestro psicólogo es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, curiosamente, es espíritu. Es el Espíritu. Y el Espíritu Santo es el que conoce con absolutez, porque es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es Dios. Conoce tu dimensión espiritual. Por eso es tu psicólogo. El Espíritu Santo es el psicólogo del católico, porque Él sí sabe de lo que es la vida del espíritu, de la psique humana, porque Él estructuró mi sistema psíquico. Él es tu psicólogo, Él sí te conoce. ¿Qué hacen los psicólogos hoy? Hacen interpretaciones de lo que tú les dices. Hacen una interpretación. Tú les cuentas algo y él hace una interpretación. Yo creo que entonces igual tuviste un papá, una mamá controladora, esto, el otro, tuviste en una infancia así y esto. Son interpretaciones que está haciendo ese hermano. ¿Quién es el que mejor me puede interpretar lo que está pasando con mi psique? El Espíritu Santo. Él es el psicólogo que te puede orientar muy bien. Oye, pero ¿cómo lo hace? Es que te regaló 7 dones extraordinarios. Pero nosotros los católicos bautizados, que tenemos estos 7 dones maravillosos, pues no nos damos cuenta que tenemos esa herramienta grande. Yo siempre les digo, es como un niño de 5 años que le sueltas una máquina, un ordenador, por ejemplo, como unas máquinas de esas de la Mac, ¿no? Que son sofisticadas y demás. El niño puede estar jugando con una máquina de gran potencial, pero él está jugando videojuegos. No sabe lo que puede hacer esa máquina. O sea, no tiene nociones de qué capacidades, qué aplicaciones tiene esa máquina, ¿verdad? Pero una persona que sí sabe qué aplicaciones tiene esta máquina, le sabe sacar todo el jugo a la máquina. Bueno, pues lo mismo nos pasa a nosotros. El Señor nos hizo con una estructura psíquica y en el caso de nuestra dimensión espiritual, cuando fuimos bautizados, nos puso una serie de aplicaciones a nosotros que ni siquiera sabemos que tenemos ahí y que no sabemos cómo funcionan. El Espíritu Santo es el que te ilustra cómo funcionan esas aplicaciones y lo hace así. Por eso lo que sigue en tu vida y en la vida de todos nosotros los cristianos católicos es: haz un plan psicoterapéutico con el psicólogo y con tu psiquiatra. Ahora bien, ¿qué es lo que me va a decir el psicólogo, que es el Espíritu Santo? Y aquí es donde tienes que empezar a estructurar tu sistema de vida espiritual. Primer paso: haz vida de oración. Por medio de qué dones del Espíritu Santo yo voy a estructurar una vida de oración. Por medio de la sabiduría, el temor de Dios y la piedad. Eso te lo va a decir el psicólogo, que es el Espíritu Santo. ¿Quieres dar el primer paso para que hagas un plan de vida espiritual? Primero, la oración. ¿Cómo? A través de 3 dones que yo te di: sabiduría, temor de Dios y la piedad. ¿La sabiduría qué es? La sabiduría es, mucha gente de repente, el hombre sabio es esos señores que salen con unas barbas largas y con un callado, ¿da? Ese es un hombre sabio que está sentado ahí dándoles consejos a la gente. La sabiduría es la experiencia divina, o la experiencia del hombre que puede tener con lo divino. El hombre sabio no es el que sabe muchas cosas, ese es un hombre culto. El hombre sabio es el que tiene experiencia de Dios. La sabiduría te da experiencia de Dios. ¿Dónde voy a tener la experiencia de Dios? En la oración. Cuando yo empiezo a tener una experiencia de Dios, una experiencia mística, ahí es donde entro yo a la dimensión mística. Cuando yo empiezo a tener una experiencia de Dios a través de la sabiduría, entonces empieza a crecer en mí que la piedad y el temor de Dios.
El temor reverencial, no el miedo a Dios, el temor reverencial a Dios por la autoridad que es para mí. ¿Sí? Entonces, si tú quieres comenzar a estructurar tu vida espiritual, tu plan de vida espiritual, hazle caso a tu psicólogo, el Espíritu Santo. Primer paso, construye una vida de oración. Ahora te pregunto, ¿a cuánto tiempo, vamos a ponerle tiempo en algo muy básico, a cuánto tiempo asciende tu oración en tu vida? Solamente tú sabes. ¿Cuánto haces de oración tú? ¿Cuánta experiencia de lo divino tienes tú en tu vida? Pues ahí tú sabes. Hay gente que se puede quedar frente al Santísimo y no te aguanta 3 minutos. Ya está desesperado porque no está habituado. No está habituado a esto. No ha dado el primer paso. Vida de oración. Es la gente que de repente me decía, padre, ¿yo qué sigue? Yo acabé mi primer, segundo taller y pues yo veo mi vida igual. Como que no hay cambios en mi vida. No tienes vida de oración. No tienes experiencia de Dios. No tienes experiencia de lo divino a través de la sabiduría. No tienes... La sabiduría está porque el Espíritu Santo a todo niño que se bautiza le regala los 7 dones. No crean que el Espíritu Santo es así como que a este le voy a dar 2 y a este le voy a dar unos 5, más o menos, se ve como más listillo, ¿verdad? Todo niño que sale de la pila bautismal, el Espíritu Santo le regala sus 7 dones. Los tiene en potencia. El niño los tiene en potencia. Todavía no los puede ejercer porque todavía no es consciente de ello. Pero ahí están guardaditos. Y cuando el niño se confirma, cuando el niño hace su primera comunión y se confirma, no es, porque mucha gente cree que el Espíritu Santo es así como que cuando se bautizó al niño nada más le dio un don y luego ya cuando se confirma le va a dar los otros 6 y no. Los 7 dones que le dio el Espíritu Santo el día del bautismo, ahí están en el niño, en su vida. Que no los use, ese es otro problema. Cuando el niño recibe la confirmación, es entonces cuando ya se supone que eres consciente del actuar del Espíritu Santo en ti. ¿De acuerdo? Entonces, el Espíritu Santo te lo regaló. Si yo digo, padre, yo no veo cambios en mi vida y ya hice mi primer y segundo taller y todo eso, hermano, no tienes una vida de oración, no tienes experiencia de Dios y tienes que tener experiencia de Dios. Y alguno que dice, yo quiero ser terapeuta, yo quiero ser psicólogo católico, yo quiero darle acompañamiento a un hermano, quiero ayudarle a estructurar su vida espiritual, una vida espiritual. Pero si no tienes vida de oración, ¿cómo quieres ser un psicoterapeuta? ¿Cómo puedes ser un guía? No se puede, no se puede. Por eso un psicólogo católico tiene que tener una vida sólida espiritual. Y si no, no. El verdadero psicólogo es el que tiene una vida sólida espiritual. Si no, no. Vean ustedes los psicólogos de hoy, ¿tienen una vida sólida espiritual? ¿Por qué nunca te resuelven un conflicto emocional? Porque la terapia se termina convirtiendo en una clasecita de psicología que recibió él en la universidad. Y sacan sus propias conclusiones. Esto es porque, y más si quieren utilizar todas las teorías de Freud, en la etapa fálica aquí, entonces en la etapa oral y la etapa... No, me está diciendo una serie de tonterías que no saben lo que me estás diciendo. ¿Por qué? Porque no tienen la mínima noción de qué es la estructura espiritual del ser humano. No sabes cómo trabaja, cómo influye esto, cómo funciona. Cuando nosotros empezamos a conocer cómo funciona esto, es muy distinto, ¿de acuerdo? Así es de que lo primero que te va a pedir el Espíritu Santo como tu psicólogo es: construye una vida de oración. Ya cada uno de ustedes haga su propio análisis. ¿Qué es mi vida de oración? ¿A qué se reduce? ¿A tu misa de los domingos, hermano? ¿Y vas a buscar las misas de 25 minutos? ¿A qué? Hay gente que tiene una vida estructurada bien, todos los días visita al Santísimo, no sé, tu vida de oración, ¿de acuerdo? Muy bien. Segundo paso que te va a pedir el Espíritu Santo como tu psicólogo:
para que estructures un plan de vida espiritual. Número 1, una vida de oración. Número 2 es formación doctrinal. Y para ello te dio 3 dones maravillosos. Te dio la ciencia, te dio el entendimiento y te dio el consejo. ¿Sí? ¿Cómo es tu formación? Hay gente que está leyendo fuentes totalmente destructivas de la psique humana. ¿Cuál es la literatura que tú lees? Es decir, ¿qué alimento intelectual le das tú a tu mente justamente? ¿Cuál es el alimento que le das? ¿Cuáles son las obras que tú lees? La máxima fuente de conocimiento la vas a encontrar ¿en dónde? En la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es el manual de la vida por excelencia. Esa es la que te va a instruir, porque entonces vas a tener el don de ciencia, el don de entendimiento y el don de consejo, porque tu fuente es la palabra de Dios. Y acuérdense que la Sagrada Escritura no es un libro como tal, es Dios, es el verbo de Dios. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, es el verbo de Dios. Y el verbo de Dios está vivo, es Cristo. Cristo es el verbo de Dios, Él está vivo. Por eso el Espíritu Santo en ese sentido es enfático. Para que estructures tu buen plan de vida espiritual, formación doctrinal. Y esta formación la vas a tener a base de los dones que yo te doy, que es la ciencia, el entendimiento y el consejo. Para todos los que estudiaron, los que hemos estado estudiando el diplomado, ¿se acuerdan ustedes que yo les mencioné que hay grados en el conocimiento y que tenemos una escala de las fuentes de conocimiento? No es lo mismo el más básico, que es el conocimiento vulgar, al conocimiento empírico, el conocimiento científico, el conocimiento filosófico, el conocimiento teológico, la mística, la visión beatífica. Todos estos son ciencias, hermanos. Todas provienen de Dios. Todas provienen de Dios. La psicología moderna ostenta llamarse ciencia, está en el plano de la ciencia, pero le faltan muchos por encima. Si tú eres una persona que le haces caso a tu psicólogo, que es el Espíritu Santo, y te formas con los dones de ciencia, entendimiento y consejo, con la palabra de Dios, hermano, tú te vas a las fuentes de conocimiento más altas que hay. ¿Cuál es? La mística. Es la mística. Llegas a una fuente de conocimiento poderosa que es la mística. Imagínate un psicólogo católico con mística. No, bueno, hermanos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una persona que realmente puede llevarte, te puede conducir a un plano de salud maravillosa, integral en tu vida. Porque estoy frente a un místico. Cuando uno está frente a un místico, es decir, una persona que tiene una vida de oración profunda y que su fuente de conocimiento es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, Jesucristo, que es el verbo de Dios, se nota de inmediato, hermanos. Ya, tú entras, bueno, a mí me ha tocado estar en algunos monasterios donde se vive una vida mística extraordinaria. La atmósfera es distinta. Tú te pones a platicar con un monje y es muy distinto. ¿Por qué? Porque tienen una formación, su fuente de conocimiento no está en las ciencias humanas, está en las fuentes más altísimas, en la misticidad. Fíjense que yo cuando descubrí el tesoro tan profundo de los místicos, pues yo terminé aventando los libros de ciencia. Dije, estos libros que, o sea, no, ya cuando tú te metes al conocimiento de los místicos, es una cosa extraordinaria. ¿Por qué? Porque estás más cerca de la fuente directa del conocimiento, que es Dios.
Dios es el autor de todos los conocimientos que hay. Pero a más cercano a Dios, tu conocimiento es mucho más altísimo y más profundo. Por eso está la visión beatífica. ¿Quiénes tienen la visión beatífica? Los que contemplan ya a Dios. Desde las almas que ya se salvaron, ellos ya tienen la visión beatífica. Ellos están viendo la realidad, como dirá la misma Sagrada Escritura, vamos a ver a Dios tal cual es. Visión beatífica. Los ángeles tienen ya un conocimiento así, una especie de visión beatífica. La Virgen María tiene un conocimiento profundísimo porque ella tiene la visión beatífica. Sí. Entonces, aspiremos a las fuentes de conocimiento más grandes. ¿Qué hace el psicólogo de hoy tan limitadito en la ciencia y no conoce esto de sabidurías y de mística y de todo esto? Pues ahí te recomienda libritos, ¿verdad? Ahí léete ese librito que te va a ayudar para superarte. No, hermano, estás muy limitado, Y ahí, este librito a mí me sirvió muchísimo. Ya lo lees y dices, no, hermano, pues esto a mí me sirve para taparle la casa a los palomos y no les pegue el sol, así, ponérselo al firulais. Esa ciencia, digo, no vamos a demeritar a la ciencia humana porque es maravillosa, es extraordinaria. El conocimiento científico es muy bueno, pero pues Dios no me hizo para quedarme en el conocimiento científico, me hizo para tener aspiraciones más grandes, y por eso el Espíritu Santo me regala estos dones, para que tú llegues a una formación doctrinal y llegues a un grado de conocimiento profundísimo. Yo te voy a dar estos 3 dones: la ciencia, el entendimiento y el consejo. Imagínate tú un psicólogo que no conoce estas fuentes de conocimiento altísimo. ¿Qué tipo de consejos te va a dar? ¿Cuáles son los consejos que da un psicólogo hoy? Inmorales, sin valores. ¿Por qué? Porque su pensamiento no tiene aspiraciones verticales, sino horizontales. Y ellos se mueven mucho en los sentidos, como tú te sientas a gusto, como tú te sientas cómodo. No soy un sujeto de sentimientos nada más y de sentidos. Tengo dimensiones más altas, ¿de acuerdo? Tercer paso que el Espíritu Santo te va a pedir para que hagas tu buena estructura de vida espiritual: formación de carácter. Que formes tu carácter. No es nada más ahí con los ojos en blanco, quiero que estés todos los días metido en una capilla y orando. No, también fórmate doctrinalmente. También. Y tercero, forma tu carácter, hermano. ¿Cómo? Te voy a dar un don, te va a decir el Espíritu Santo. Te voy a dar la fortaleza, ¿sí? Que tengas carácter, ¿sí? Entonces, si tú le haces caso a este psicólogo, que es el Espíritu Santo, y estructuras tu vida espiritual siguiendo estos 3 pasos, hermano, este es tu tercer taller. Depende absolutamente de ti. ¿Cuánto tiempo te quieres llevar? ¿En cuánto tiempo crees que vas a estructurar el plan de vida espiritual? ¿Ustedes cuánto tiempo creen? Toda la vida. Entonces, desde ahorita se los digo para que no me vayan a llamar después y decir, padre, ya acabé el tercer taller, yo ya. Porque les voy a decir, ¿estás a punto de morirte o qué, hermano? ¿Verdad? ¿Cuándo se acaba esto? El día que te mueras, hermano. El último instante de tu vida, el Espíritu Santo te va a pedir que vivas a plenitud tus virtudes que fuiste cosechando en tu vida y al máximo los dones que te dio el Espíritu Santo. Entonces esto es una estructura para tu vida, hermano, para tu vida. Si tú estructuras este plan de vida espiritual, esto es lo que te dice el psicólogo, vamos a lo que te dice el psiquiatra. Esto es lo que te dice el psicólogo, vamos a lo que dice el psiquiatra, ¿no? Si tú estructuras esto, bueno, pues entonces te puede firmar un papel de que tú estás sano. Vives sano, vas a vivir sano. El Señor te lo demuestra.
Cálate para que veas, haz una estructura de vida espiritual en base a esto, y de mí te acuerdas si no vives sano, integrado completamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos al psiquiatra. ¿Qué sigue? Bueno, ya me dijo mi psicólogo que sigue. Ahora, ¿qué me dice mi psiquiatra? Que es Jesucristo. Primer paso, sana tus heridas. Yo quise ponerles este concepto porque es muy popular escucharlo. No soy muy amante de decir eso sobre todo eso de las heridas de mi niño, ¿no? Mi niño herido y esas cosas, no. Pero nosotros desde la fe, por supuesto que sabemos que estamos heridos. ¿Con qué? Con el pecado. El pecado nos hiere. Desde entonces quedó una herida que a nosotros nos repercutió, porque tú y yo heredamos el pecado original. Ya desde ahí, todo niño que nace herido, hermanos. Tú naciste herido, yo también. Pero ¿qué crees? Esa herida sí se cura con un sacramento. ¿Qué es él? El bautismo. En el momento en que bautiza el sacerdote a un niñito, en ese momento le cura su herida al niñito, y el niño es perfecto. Un niño salido de la pila bautismal es un niño que tiene la imagen y semejanza de Dios de manera perfecta. Punto. Por eso en un punto de tu vida tú fuiste perfecto. Cuando fuiste bebé y te sacaron de la pila bautismal, eras santo. Eras santo, te pareciste a Dios. Pero en la medida que vas creciendo, vas perdiendo la imagen de Dios. ¿Sí? Vas perdiéndola. ¿Por qué? Porque estás herido. Entonces lo primero que te va a decir Jesús, que es tu psiquiatra, es: hermano, vamos a sanar tus heridas. ¿Cuál? La que te produce el pecado. ¿Cuál? Los pecados que tú ya hiciste en el segundo taller. El Señor te va a decir: ¿hiciste tu segundo taller, hermano? Sí. ¿Ya detectas cuáles son tus pecados capitales? Sí. ¿Cuáles son los que me dominan? Esas son tus heridas, hermano. Y esas son las que tienes que corregir. Esas son las que vas a sanar. Entonces el Señor lo primero que te va a decir es: sana tus heridas. ¿Cómo? A través de un sacramento que yo te voy a dar, que es la reconciliación. La reconciliación. Fíjense qué curioso. Ha habido gente que de repente llega a confesarse y luego dice: antes que nada, Padre, quiero decirle que no me puede dar usted la absolución. A veces no me puede dar la absolución. Y entonces le digo: ¿y para qué se confiesa entonces? Si no lo puede, porque dice: es que yo estoy en una situación irregular, por ejemplo, y no puedo recibir. Pero me gusta hacer fila. Así lo escuché de una persona que dijo, un señor que dijo: me gusta hacer la fila y todo esto porque el solo hecho de entrar al confesionario, y aunque yo sé que no puedo recibir la absolución, pero decirle mis pecados, aunque sé que no me va a dar la absolución, viera cómo descanso. O sea, dices tú, si una persona que no puede recibir la absolución recibe un impacto del sacramento, ahora imagínate tú si puedes recibir la absolución, el impacto que va a tener a nivel energético. O sea, este es de otro nivel, a nivel energético, lo que va a pasar contigo. Entonces, el Señor te va a decir: ¿quieres sanar tus heridas? Ve al confesionario. ¿Por qué? Porque en el confesionario el que te va a sanar tu herida no es el sacerdote. El sacerdote nunca ha pecado, nunca ha podido quitar un pecado. Los sacerdotes no quitamos pecados, no perdonamos pecados. El que los perdona es Cristo. Cuando llegues a un confesionario, el Padre que tú estés viendo sentado ahí es Cristo el que te dijo: aquí te voy a atender yo. Entonces, el primer medicamento que te da el psiquiatra, que es Jesucristo, es reconciliación. Yo tuve muchos pacientes, y lo he dicho muchas veces, pacientes que le dije: ¿quieres sanarte verdaderamente? Haz un buen examen de conciencia, haz una confesión general de tu vida y vas a notar la diferencia en tu vida. Y
Así llegaban y decían: Padre, de haber sabido que aquí estaba la solución, la medicina en mi vida, yo no hubiera regalado 10 años, dinero, tiempo y todo con los psicólogos y los psiquiatras. El Señor sabe lo que dice, no se equivoca. Jesucristo es muy claro, Él es psiquiatra. Acuérdense ese texto que es fundamental en Católicos en Serio, que yo suelo utilizar siempre en la sana psicología católica. El texto esencial psicológico para nosotros los católicos es el siguiente: vengan a mí todos los que están agobiados por sus cargas, que yo les aliviaré el alma. Yo les aliviaré el alma. El alma. Es el psiquiatra. Yo voy a sanar tu alma, hermano. Sí, ya les he dicho yo qué quiere decir la palabra psiquiatra. El que cura el alma. Psiquiatra quiere decir el que cura el alma. Por eso Jesucristo, cuando dice: yo soy tu psiquiatra, vengan a mí los que están agobiados por sus cargas o sufrimientos anímicos, que yo los voy a aliviar, les voy a aliviar el alma, porque es el psiquiatra. ¿Cómo? A través de la reconciliación. Es tan extraordinaria la reconciliación, hermanos, porque no hay exorcismo más poderoso que la confesión. Padre, pero aquí la persona se sube por la pared y lo que puede hacer el exorcista son exorcismos extraordinarios. Y qué bueno que se da ese ministerio en la iglesia, y qué bueno que el Señor le dio el poder a los apóstoles y después a sus sucesores para expulsar a los demonios. Qué bueno, todo eso está muy bien, pero el exorcismo más poderoso se da en un confesionario, donde vas a regular tus desórdenes de comportamiento. Es cuando atacas tu pecado capital, y donde puedes atacar tu pecado capital es en un confesionario. Porque es Cristo el que te va a curar a través de un sacerdote, y ya te impone la mano el sacerdote. El psicólogo de hoy, ¿qué te dice? ¿Cuál sacerdote? ¿Por qué tienes que irte a confesar? Hermanos, hay tantos católicos que han dejado de frecuentar los sacramentos, la reconciliación. ¿Por qué? Porque un psicólogo le dijo que no necesitaba de reconciliación. Los curas mentirosos, ¿qué te van a decir eso? No. En cambio, experimenta verdaderamente. Un día, haz un buen examen de conciencia, ve a hacer una buena confesión. Yo siempre le digo eso en mis comunidades donde estoy, hermanos, y lo tengo que decir con mucha tristeza. La mayoría de católicos no se saben confesar. No se saben confesar. No aprovechan la oportunidad de entrar a ese momento de terapia con Cristo. No se saben confesar. Y ya ven que pasa al padre y ya se les antojó confesarse. Oye, ¿hiciste tu examen de conciencia? No, pero pues ya va el padre, yo déjame, voy y me confieso, ¿verdad? No, hermano, aprovecha la oportunidad, haz tu buen examen de conciencia, ve con el sacerdote y vas a experimentar esta medicina que Dios te va a dar, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que te dice el psiquiatra, lo primero es: sana tus heridas del pecado. ¿Cuáles? Tus pecados dominantes que tú ya conoces. Muy bien, ¿cómo? A través de la reconciliación, porque yo te voy a dar mi gracia. Y la gracia es energía, hermanos. La gracia que Dios da es una energía poderosa que entra por todo el ser. Segunda recomendación que te va a decir el psiquiatra, que es Jesucristo, es energía divina. Energízate. Primero sana tus heridas, ahora revitalízate. Usa estas vitaminas. ¿Para qué? Para que tú tengas una energía positiva, que estés fluyendo en esto. La energía de Dios es el Espíritu Santo, hermanos. Es poderosísimo el Espíritu Santo, porque Él puede recrear. El Espíritu Santo puede recrear todo, darle un vuelco absolutamente a todo. Ese poder, esa energía del Espíritu Santo llega a través de la gracia, y la gracia llega a través de los sacramentos, y concretamente el sacramento por excelencia en el cual giran todos los demás es la Eucaristía. Por eso, en tu plan de vida espiritual, además de lo que te dijo el Espíritu Santo, tu vida de oración
que vayas forjando tu carácter, que te adoctrines en la sana ciencia, la ciencia más altísima. Y lo que te dice el psiquiatra, que es Jesucristo, reconcíliate. El poder a nivel de órganos, olvídense, cuando uno se confiesa, cuando uno se reconcilia a nivel de órganos, es un impacto extraordinario. ¿Ve? Un poquito vamos a hablar de esto en el congreso, de cómo es esta energía de Dios, cómo entra al cuerpo humano en sus dimensiones, a nivel somático, a nivel psíquico y a nivel espiritual, cómo invade la energía de Dios, cómo entra y cómo te regenera totalmente, hermanos. Hoy la neurociencia está descubriendo cosas que esos siempre se han dado en la iglesia, hermano, en la teología. Ay, no, hoy la neurociencia te dice que hay unas dimensiones extraordinarias en el ser humano. Sí, eso nada más que eso ya lo había dicho, ya me lo había dicho la Sagrada Escritura, hermano. Ya no me dices nada nuevo. Por eso, hermanos, esto es importantísimo. Hagámosle caso al psiquiatra. El psiquiatra nos pone en esta perspectiva, ¿sí? Reconciliación y Eucaristía. Que en tu plan de vida espiritual no dejes de alimentarte de estos dos sacramentos. Padre, pero yo ni modo de estarme confesando seguido, pues siempre digo lo mismo. La confesión es un revitalizarte en la gracia. ¿De acuerdo? Muy bien. Y para cerrar este programa, obviamente, no podía ser de otra manera. Si quieres tener éxito en todo este plan, tienes que vincularte con María. O sea, esto es así. Oye, ¿yo cómo le puedo hacer para hacer mi estructura, mi plan de vida espiritual, como me lo dicta el Espíritu Santo y como me dice mi psiquiatra, que es Jesucristo, en la persona de María? Porque María es el modelo perfecto de lo que es potencializar los dones del Espíritu Santo. Es su esposo. O sea, si hay alguien que conoce cómo actúa el Espíritu Santo, es la Virgen María, porque es su divino esposo. María tuvo los 7 dones en el grado máximo y sumo que hay. Entonces, si hay alguien que es una maestra de cómo manejar estas etapas que te pide el Espíritu Santo, que es tu vida de oración, María es la mujer de la oración. Es decir, la mujer mística, la mujer de la sabiduría, la mujer del consejo, la mujer de la ciencia, la mujer. Ella es la estructura, hermanos. Ella es el modelo de cómo nosotros podemos estructurar un buen plan de vida espiritual en la Virgen María. Y si lo estructuras a base de las 3 virtudes que embellecen a la Virgen María. A la Virgen María la embellecen todas las virtudes y todo lo que le decimos en las más de 50 adornos que le decimos cuando rezamos el rosario, en nuestra letanía. Le decimos esas y muchísimas cosas más que María se merece que le digamos, ¿no? Pero estas 3 virtudes de la Virgen María, si tú estructuras tu plan de vida espiritual en esta columna vertebral de la humildad, la obediencia y la pureza, hermano, tú vas a tener un plan de vida espiritual que te va a llevar a la perfección, porque esa es la tarea que todos tenemos. Y incluso es un mandato, Cristo dijo, sean perfectos. No dijo, pues intente, háganle la luchita, muchachos, a ver cómo. Él dijo, sean perfectos. Es un mandato, sean perfectos, ¿de acuerdo? No te lo pone como optativo. No te dice, pues si tú lo ves conveniente, sería bueno que, ¿verdad? No, sé perfecto y sé santo, ¿de acuerdo? Así es de que si quieres alcanzar la perfección en tu vida psíquica, espiritual, tienes que estructurarte en la persona de María, porque María es humana como nosotros. Cristo es Dios y también es perfecto hombre. Y alguien pudiera decir, no, bueno, pues es que el chiste también, pues él es el Hijo de Dios, está bien. María no es Dios, María también es una criatura, como tú y como yo, pero es la
perfección de la humanidad. María es la perfección, el modelo perfecto de la humanidad. Por eso, estructura tu plan de vida en las 3 virtudes que embellecen a María: la humildad, la obediencia y la pureza. Yo les explicaba justamente en estos días que estamos leyendo estos personajes como Juan Bautista, obviamente nuestra Madre Santísima, y si ustedes se fijan, estábamos hablando salió el texto de la Anunciación, ¿verdad? Y yo les decía a la gente, la reflexión a la que los llevé, dije, nos vamos a agarrar de una palabra nada más para que vean lo extraordinario que es María. Dijo, yo soy la esclava. Dijo, yo soy la esclava. Vamos a quedarnos con la palabra esclavo. Yo les decía, el esclavo nunca va a cuestionar a su amo. El esclavo nunca le va. El amo le va a decir, a ver, quiero que hagas esto. No, ¿y por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? No, el esclavo no está en condiciones de decirle al amo por qué y para qué. Oye, quiero que hagas esto. ¿Y para qué lo quiere? Usted obedezca. Punto, ¿verdad? Por eso soy su amo y usted es mi esclavo. Se acabó. Pues fíjate bien, María cuando le dice a Dios, yo soy tu esclava. Yo no te voy a cuestionar nada. Si tú me dices que esto es así, así es. Y no te puedes equivocar, porque el amo eres tú. Dijo, yo soy la esclava del Señor y cumplas en mí lo que me has dicho. Y yo le decía a la gente, y yo se los digo a ustedes, porque eso es extraordinario. Si tú te pones como esclavo de Dios, Dios te va a levantar como no tienes una idea. Pero Dios te quiere medir en el buen sentido. ¿Qué tan humilde eres? ¿Qué tan humilde eres? Si tú te muestras como un verdadero esclavo de Dios, olvídate, Dios te va a preparar, que te va a levantar, hermano. Y si no me la crees, ve a la Virgen María. La Virgen María dijo, yo soy tu esclava, ¿así? Pues fíjense lo que le tenía preparado a María. Es la Santísima Trinidad y luego sigue la Virgen María, hermanos, por encima de los ángeles. Esta grandeza de María se la ganó precisamente por una palabra clave: soy tu esclava, punto. Si imagínate tú y yo, si estructuramos una vida espiritual en la clave de la esclavitud, o sea, decir, Señor, quiero estructurar mi plan de vida espiritual diciéndote lo que dijo nuestra Madre Santísima: yo soy tu esclavo y cumplas en mí lo que... Hermano, te garantizo el éxito en esta vida y obviamente en la otra. En esta vida el Señor te va a preparar para cosas muy grandes. Pero si no somos capaces de entrarle así, con la humildad de María, no, hermano, Dios no puede actuar en ti. Solamente cuando somos humildes, cuando nos decimos esclavos del Señor y no le cuestionamos, porque ahora de todo le cuestionamos a Dios. ¿Se han fijado? Hay gente que se molesta con Dios. ¿Y por qué se fue mi esposo? Pues si él era tan bueno. Ya andabas llorando porque era un borracho, hermana. Y ahora ya, ay no, era tan bueno este hombre. No lo aguantabas, aquí llegabas llorando porque ya no aguantabas al borracho. Y ya. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Quieres alcanzar la perfección? En María. ¿Quieres hacerle caso al psicólogo y al psiquiatra? Si lo haces con la Virgen María, olvídate, está garantizado esto. Y obviamente, ¿cómo me voy a enlazar a María? Con el rosario. O sea, ¿yo cómo puedo alcanzar esa perfección a la que me está indicando mi psicólogo y mi psiquiatra? ¿Cómo la voy a alcanzar? Cuando yo empiezo a asimilar las virtudes de María. ¿Y cómo puedo unirme yo a María? A través del rosario. Como yo se los he dicho muchas veces, el rosario es ese cordón umbilical que nos une con nuestra mamá, ¿sí? Y acuérdense que el cordón umbilical es el ducto por el cual circulan los nutrientes del bebé. De ahí recibe el bebé los nutrientes en todos los sentidos, a nivel orgánico, a nivel anímico y todo. Bueno, pues únete todos los días con la Madre Santísima, tomas tu rosario y dices, este es el momento de unirme a mi mamá. Este es el momento en el que yo me comunico
con la que es la dispensadora de las gracias. Y bueno, el testimonio de muchos que nos han escrito es que con el solo rosario, este es un plan de vida espiritual, hermano. O sea, ay, es que yo no sé cómo hacer un plan de vida espiritual. Bueno, ya te dijo el Espíritu Santo que es tu psicólogo, y ya te dijo Jesucristo. Pero la síntesis de un plan de vida espiritual está en el rosario. Chécale los 15 misterios, bueno, los 20 misterios, ahora que tenemos. Checa los 20 misterios. Los 20 misterios, o sea, el plan de vida espiritual mejor estructurado es el seguimiento del Señor a través de María, con el rosario. Este es el mejor plan de vida espiritual que hay. Porque lo hacemos con la que sabe lo que está haciendo, que es la Virgen María, incuestionable sus virtudes. Por eso, y quiero terminar con esto, si nosotros queremos vivir sanos psicológicamente, y ustedes lo saben, que si nosotros vivimos sanos espiritualmente, se compone tu cuerpo. Eso está demostrado hoy científicamente. Si tú vives espiritualmente sano, se empieza a componer tu cuerpo. Y lo mismo a la inversa, O sea, si tú empiezas a vivir una vida desordenada en tu dimensión espiritual, tarde que temprano te va a cobrar la factura también el cuerpo. Así es de que hoy vamos a cerrar esta intervención poniéndonos todos en las manos de María y decir: Madre, yo quiero que me ayudes a hacer un buen plan de vida espiritual, porque yo quiero vivir sano. Y quiero vivir sano porque quiero un día entrar al reino de los cielos, y allá nomás entran los sanos, y yo quiero estar sano. Así es de que nos vamos a poner en el corazón de María y nos vamos a consagrar a ella. ¿Les parece? Bueno, vamos a ponernos todos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queremos agradecerte, Señor, porque nos has permitido a todos nosotros conocer esta maravillosa intervención de María, porque tú así lo has determinado, la eterna enemiga del maligno, la que pisará la cabeza de la serpiente. Gracias porque nos has considerado a todos nosotros conocer estos maravillosos misterios que María nos lo pone en el corazón, nos los devela y nos los explica. Gracias también porque has permitido que a través de María nosotros alcancemos la perfección a la que estamos llamados a ser otros Cristos, como tu Hijo amado. Madre Santísima, hoy queremos poner nuestro corazón, queremos poner nuestra estructura mental, queremos trazar nuestro diseño de vida espiritual en base a tu persona, en base a tus virtudes. Y concédenos la gracia por tu poderosa intercesión, que un día podamos vivir en la salud perfecta en el reino de los cielos y contemplar tu belleza materna, virginal, inmaculada, junto con la belleza divina de la Santísima Trinidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.